Transporte público de pasajeros o el sistema de movilidad urbana, como quieran llamarle. Uno parece ser más englobador de una realidad más compleja, y otra cuestión está puntualmente focalizada en la cuestión del transporte urbano de pasajeros. Está avanzado, aunque avanzado en un desarrollo temporal. La oposición que dice que ese avance no ha contemplado discusiones serias, y que el oficialismo lo que está haciendo es llevar el tema hacia adelante, y que van a terminar aprobando las cosas sin que se discuta. Por lo menos, Nicolás, esto lo ha planteado ayer la oposición. Exactamente, el presidente del bloque de Juntos por Río Cuarto. Bueno, la percepción, que ahora lo vamos a preguntar, es si esa postura de la oposición se basa en fundamentos sólidos o si es una acción política legítima, pero que no está ligada con la realidad. Para ello proponemos el debate que se va a dar hoy. Nos visita el presidente del bloque de concejales de Hacemos por Córdoba, Guillermo Natali. Gracias, Guillermo, por venir, muy amable. Y Marcos Curleto, concejal del bloque de Juntos por Río Cuarto. Usted pregunta, Nico. Bueno, en primer lugar, una de las cuestiones centrales que se han planteado, sobre todo en las últimas horas, es el mecanismo para votar el pliego de licitación. La oposición sostiene que son doble lectura y el oficialismo habla de una lectura. La primera pregunta tiene que ver con eso: ¿por qué unos creen que es doble lectura y otro sostiene que es una lectura simple para darle aprobación al pliego? No, bueno, buenos días. Un saludo para toda la audiencia. En realidad, la Carta Orgánica, desde nuestro punto de vista, lo que plantea es que debe someterse un expediente a doble lectura cuando hablamos de temáticas como la que va a estar en tratamiento o que está en tratamiento en el Consejo, y en todo caso va a ser sometida a votación en la sesión del próximo jueves. Habla de doble lectura para concesionar un servicio. Y nosotros entendemos que el hecho de votar el pliego nada tiene que ver con la concesión específicamente hablando. Concretamente, la concesión se va a dar cuando esté el contrato en debate en el Consejo Deliberante, y eso sí, claramente requiere de doble lectura. Marcos. Sí, en realidad lo que debería explicar el oficialismo es por qué hace 3 meses atrás aproximadamente votamos una licitación para el servicio de emergencia con una dinámica de doble lectura, donde incluso aprovechamos y tuvimos tiempo entre una y otra lectura para hacer modificaciones e incorporaciones que finalmente se hicieron al tratamiento final. Pero además, lo que dice Guillermo podría ser atendible, porque da lugar a doble interpretación, si se quiere, o alguna posible interpretación diferente de la Carta Orgánica, pero nos preocupa, y ayer lo señalamos en la comisión, que el propio pliego, en los artículos que hablan de la adjudicación y puesta en marcha del contrato, fijan que una vez firmado el contrato entre la municipalidad, es decir, el Ejecutivo Municipal, y quien haya sido beneficiado con el contrato, automáticamente el día posterior a la firma entra en vigencia y empiezan a correr los plazos de obligaciones para la empresa que ha sido favorecida. Por lo tanto, no habría margen para que sea tratado luego y aprobado en doble lectura la concesión del servicio. No, bueno, está claro que hasta que el contrato no cuente con la aprobación del Consejo Deliberante, el servicio no se puede concesionar, y está claro también que requiere doble lectura. En cuanto a lo que mencionaba Marcos, que el oficialismo debiera explicar. No está claro, digamos. Bueno, para nosotros sí. Cuando Marcos dice que debiéramos explicar del oficialismo porque hace 3 meses votamos un pliego de concesión del servicio y el pliego se votó en doble lectura, bueno, en todo caso debiéramos explicarlo desde el oficialismo y también desde la oposición, porque la verdad que ninguno de los concejales advertimos en ese momento que estábamos dando un paso de más, diría yo un paso innecesario. Pero también, para la tranquilidad de todos, cuando llegue el contrato relacionado a lo que Marcos se refería, que tiene que ver con la prestación del servicio de emergencias en la vía pública, claramente requerirá su tratamiento en doble lectura. Marcos, se trata de esto, si bien son importantes los formalismos, de cuestiones de procedimiento, o aquí lo que se está utilizando es estos ardides para no ir a profundizar la discusión de fondo. No, en realidad, tal cual. La verdad que me parece que lo que menos le interesa a la gente es el tecnicismo sobre el cual acabamos de hablar. Lo que nosotros estamos planteando es que hubo una promesa del Ejecutivo el año pasado de discutir un nuevo sistema de transporte. Nosotros incentivamos una discusión más amplia de la movilidad urbana porque nos parecía que incluso eso era previo a discutir el transporte público. Sí se cumplieron con formalismo a partir de la iniciativa de la oposición, y el oficialismo acompañó convocando la audiencia pública, escuchando instituciones que propusimos y acercamos desde la oposición, pero la realidad es que una cosa es prestar oído y otra cosa es realmente escuchar. Poco y nada vino en ese pliego de licitación
y poco y nada de esa promesa de mejorar el servicio, sobre el cual la gente tanto se queja desde hace casi 2 años porque ha quedado librado a la buena de Dios respecto de las líneas, las frecuencias y demás. En primer lugar por la pandemia, y eso era algo atendible, pero después cuando se fue normalizando la actividad nunca más volvió el servicio a ser el mismo. De 23 líneas que están hoy vigentes por contrato, se están prestando solamente unas 13 líneas. Ha habido un reacomodamiento sin pasar por el Consejo, no sabemos si lo autorizó el Ejecutivo Municipal sin notificar al Consejo o si simplemente la empresa lo hizo de hecho y ha quedado al libre arbitrio de las decisiones de la empresa, que aún con buena fe obviamente prioriza una cuestión de rentabilidad, y estamos hablando de un servicio público. Eso en la licitación no está plasmado en una mejora concreta y no hay ruteos definidos, algo que es básicamente inadmisible, porque es el único pliego que hemos estudiado que tiene esta novedad, que es dejar a libertad de las empresas, fijar, digamos, por dónde van a pasar los colectivos, las líneas. Las líneas las va a imponer la empresa que gane o las empresas que se presenten. Ya va la respuesta, sí, claro. Pero ¿cree que están haciendo gatopardismo desde el oficialismo en el sentido de impulsar un cambio, pero para no cambiar nada? Estamos absolutamente convencidos de que si no hay una disposición de ampliar el debate ahora con el pliego de licitación en mano, que nosotros también en la comisión planteamos volver a invitar a las instituciones que habían participado en la audiencia, porque nuestra sensación es que poco y nada de lo que se dijo en la audiencia se escuchó. De hecho, yo ayer pregunté por segunda vez en la comisión quién era el responsable técnico especialista en movilidad o transporte que había escrito las condiciones técnicas del pliego y nadie me supo responder. Yo entiendo que básicamente esto lo escribió alguien que no tiene ni idea de lo que es transporte público y lo que es movilidad urbana, y no se ha escuchado, salvo algún detalle, alguna cuestión simbólica que nosotros valoramos positivamente, como por ejemplo puntuar mejor si tiene choferes de sexo femenino, digamos como una apertura y vincular una cuestión con una perspectiva de género, pero que no hace en definitiva el fondo de la cuestión, que es mejorarle las posibilidades de acceso a la ciudadanía, al hospital, al trabajo, a la universidad, al colegio, al ocio. Eso no está plasmado en ningún punto de la licitación, y en definitiva es lo que había prometido el gobierno y sobre lo cual nosotros hemos venido trabajando y mucho, e hicimos infinidad de observaciones que no han sido devueltas y no han sido contestadas, y se apura un tratamiento express votándose el jueves de manera inmediata. Guillermo, es un cara a cara esto, así que pueden debatir. No, está bien. Digo, con todo el respeto del mundo, y Marco sabe, él habla de sensaciones, yo prefiero hablar de los datos objetivos. La verdad que este tema está en debate hace un año en la ciudad de Río Cuarto. Desde aquella primera reunión en la que el Departamento Ejecutivo invitó para conversar y dialogar y buscar consensos, obviamente el bloque oficialista, pero también a los bloques de las minorías. No sé si Marco estaba en aquella reunión, pero ahí se definió que se iba a trabajar en la movilidad urbana. Y ahí se definió incluso la realización de una audiencia pública, que fue la que llevamos a cabo, recuerdan ustedes, seguramente la audiencia también, hacia mediados de año, del año pasado, allí en el Centro Cultural Viejo Mercado, tal vez la audiencia pública más grande a la que haya asistido la ciudad, por lo menos en los últimos años, o por lo menos con este formato de audiencia pública, ¿no? Y donde claramente todos los concejales tuvimos la posibilidad de escuchar no solo a representantes de instituciones, de organizaciones, especialistas, sino también vecinos, pero además fuimos más allá. Continuamos trabajando en la movilidad urbana, llevando a cabo reuniones en los diferentes barrios de la ciudad de Río Cuarto. Y vamos a seguir con este concepto de movilidad urbana, que claramente es mucho más amplio que el mero hecho de concesionar el servicio público de transporte urbano, es decir, los colectivos que circulan por la ciudad de Río Cuarto. Pero además, nosotros entendemos que sí, que el pliego contiene condiciones que va a tener que cumplir la empresa que resulte adjudicataria, que desde nuestro punto de vista va a mejorar el servicio, y lo va a hacer. Yo estoy convencido de manera sensible en la ciudad de Río Cuarto. Y sí se tuvieron en cuenta, las cuestiones relacionadas específicamente con el transporte. Lo que tiene que ver con movilidad urbana es algo mucho más amplio, que además tenemos el compromiso, y lo hemos asumido públicamente, y lo vuelvo a hacer, de seguir trabajando en movilidad urbana más allá del proceso del que estamos hablando, y que tiene que ver con la licitación del servicio de colectivos. No puede quedar consolidada una concesión del transporte urbano de pasajeros, que es la columna vertebral de la movilidad urbana, y después quieran corregir cosas que están solapándose con el transporte urbano. No, es que la movilidad urbana tiene que ver, por ejemplo, y voy a decir algo muy sencillo, con el sentido de circulación en las calles de la ciudad de Río Cuarto, y eso claramente no tiene nada que ver con el pliego de licitación. Y vuelvo a lo que estaba diciendo. Si alguna inquietud tuvimos de los vecinos, por ejemplo, es con la distancia que hay entre la vivienda de cada uno y por dónde pasa el colectivo. Bueno, el pliego es claro en eso. Obliga a la empresa
a que pase por la cercanía de la vivienda de todos y cada uno de los riocuartenses. Con lo cual, reitero, desde nuestro punto de vista, está bien, el bloque de la primera minoría opina de otra manera, y obviamente, como todo, lo respeto. Lo que la verdad no alcanzo a entender es por qué en el día de ayer solicitan públicamente una audiencia urgente al intendente para debatir sobre este tema, cuando, reitero, el tema hace un año que está en agenda. Y por supuesto, y yo valoro, como siempre, los aportes del bloque de la primera minoría en general, en particular de Marcos, porque sé y me consta lo que ha trabajado. Y bueno, obviamente hay algunas de las modificaciones que ellos plantean al pliego que han sido tenidas en cuenta, otras seguramente serán tenidas en cuenta de aquí hasta el jueves. Y además seguimos con las puertas abiertas para la posibilidad de que si hay algún punto, obviamente que no sea una modificación de forma que desvirtúe lo que esta gestión piensa que debe ser la manera en que se desarrolla este servicio en la sede de Río Cuarto. De aquí hasta el jueves, por supuesto, que estamos dispuestos a charlar. Da la sensación de que se va a votar a libro cerrado, porque el expediente viene del Ejecutivo, en el Consejo el debate en sí, más allá de que usted dice, se inició con la audiencia pública. Se dio en las comisiones, Nico. Está bien, pero el despacho salió... El debate puntual del pliego de licitación, que en definitiva es lo que se va a terminar aprobando, empieza a finales de diciembre del año pasado. En noviembre entró el pliego. En noviembre entró el pliego. No, sí, en noviembre entró el pliego. El pliego entró en diciembre, Marcos, 1 de diciembre, y Marcos, la primera comisión que tuvimos fue Marcos, ya casi terminando. No tiene sentido la discusión, pero entró en noviembre el pliego al Consejo Deliberante. Entró en noviembre. De cualquier manera, las reuniones de comisión para debatir esto fueron 3. En esas 3 insistimos con la posibilidad de convocar de nuevo a las instituciones para que opinaran sobre este tema. Si el Ejecutivo está tan convencido que esto es una modificación que mejora la calidad del servicio, no hay ningún apuro para esperar una semana más, convocar a las instituciones y que puedan opinar sobre el pliego puntualmente. Evidentemente hay apuro porque no hay ninguna institución o sector especializado que haya intervenido en esto. Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hizo un proyecto de investigación a pedido del gobierno de Llamosas y que nunca se le pidió formalidad. Lo encontramos en el Consejo gracias a gestión del concejal Alonso, que lo encontró, y había un estudio interesante. Fundación 2030, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros Especialistas, instituciones que participaron en la audiencia. No se los quiere convocar, no se los quiere escuchar. Ya se los escuchó en la audiencia, pero en la audiencia no había un pliego para discutir. Había libro abierto sobre movilidad urbana. La segunda cuestión que quiero decir, Guillermo dice que el pliego garantiza no menos de 5 cuadras o no más de 5 cuadras para tomar un colectivo. Eso ya está en el contrato que está vigente y en el código. ¿Sí? Está en el código vigente. Sin embargo, nosotros tenemos un parche tras parche en los últimos 60 años que se han ido agregando líneas sin considerar una idea de eficiencia, y obviamente que tenemos muchas de las líneas que hoy están vigentes o que estaban vigentes porque se recortaron, insisto, casi en un 50%, se han sacado líneas enteras sin avisarle al Consejo Deliberante, sin que lo pudiéramos analizar, sin datos concretos o argumentos concretos. Eso que se venía haciendo parche tras parche, la oportunidad histórica que teníamos de discutir en serio el servicio de volver más eficiente era hacer lo que se hace siempre en estos casos, que son estudios, encuestas de origen-destino, es decir, a dónde necesita viajar la gente, a dónde viaja habitualmente y a dónde podría viajar si tuviera el servicio a disposición. Eso que es lo que hace cualquier ciudad del mundo y de la Argentina, las que han avanzado en esto. Este gobierno estuvo negado a hacerlo. Ofrecimos alternativas y lo dijimos hasta el cansancio. Guillermo, usted recién decía que están dispuestos a escuchar propuestas de la oposición y que todavía hay tiempo para incorporarlas. Claro. Estamos a pasado mañana. Sí, en primer lugar, Nico, quiero aclarar que el pliego no salió tal cual llegó del Ejecutivo. Esto no es así. Tiene algunas modificaciones, incluso algunas modificaciones que hemos charlado con el bloque de la primera minoría, por ejemplo, lo que tiene que ver con el plazo de duración de la concesión. Hemos agregado también, para que quede claro, cuál va a ser el... ¿Se amplió o se achicó? Con relación al pliego original, sí. No, se amplió. Se amplió. Sí, se amplió porque la verdad es que el pliego original... Al límite de necesitar los 2/3. El pliego original contenía la propuesta de que la concesión sea por 4 años con opción a 2 años más. Y bueno, no solo nosotros, sino también al bloque de la primera minoría, pero además por las consultas que seguramente todos hicimos, era un plazo muy corto como para que alguna empresa, digamos, se viera seducida con la posibilidad de prestar ese servicio, ¿no? Por cuestiones financieras y todo lo demás. Así que lo ampliamos, sí, a casi 7 años, a la concesión del servicio con opción a 36 meses más. En ese caso, obviamente, deberá ser sometido a los 2/3 de los integrantes del cuerpo que esté en ese momento. Digo, una sola cosa nada más. Sí escuchamos las instituciones, lo decía Marcos, en aquella audiencia pública, escuchamos todas las opiniones. Después, bueno, somos la gestión que gobierna la ciudad de Río Cuarto.
Y como en cualquier otro tema, después de escuchar y valorar todas las opiniones, se toman las decisiones políticas que quien gobierna cree son las mejores para la ciudad. Le quería preguntar a Curleto, ¿qué cuestión creen ustedes que es fundamental que se está viendo y si se va a incorporar a ustedes estarían dispuestas a acompañar con el voto? ¿O no hay forma de votarlo? Mira, Nicolás, a ver, ¿cuál es el tema, digamos, y la gravedad del asunto? Nosotros hicimos infinidad de observaciones, desde que estaban mal ordenados los artículos. Evidentemente ahí hay un corte y pegue entre el código de transporte vigente, alguna licitación que encontraron por el aire y alguna cosa que escucharon en la audiencia de rebote, o sea que ya de por sí está mal ordenado en términos del articulado. Hicimos observación en términos de cuestiones contractuales que nos preocupaban, esto que dice Guillermo respecto de ampliar, para nosotros era mucho más el tiempo que había que ampliar, porque para que venga otra empresa y haya competencia hay que tener la posibilidad de planificar una inversión en un sistema que de gasto fijo, digamos, costo fijo operativo, es mucha la inversión que hay que hacer, con lo cual esto a nosotros nos parece que reduce la posibilidad de competencia en la licitación. Sobre todo si es una empresa distinta de la que está. Exacto, lo que claramente corre con ventaja a quien está prestando el servicio. Vimos otros modelos de licitaciones, insisto, Olavarría, Mendoza, Córdoba y San Martín de los Andes fueron los 4 ejemplos que pusimos sobre la mesa en la comisión y que nadie le interesó ver, que implicaban no solo más años, entre 8, 10 y 12 años de concesión, pero claro, eso implicaba que el oficialismo necesitara del voto de la primera minoría y no estaban dispuestos, a nuestro juicio, siguen sin estar dispuestos a discutir la cuestión de fondo. Y fundamentalmente, lo que nosotros queremos discutir es cuál es la garantía de prestación y de cobertura para la gente del servicio. Y eso no está cuando vos habilitás a que sea la empresa la que te presente la propuesta de recorrido del colectivo. Y eso tampoco lo vimos en ningún otro pliego, es una invención en Río Cuarto, y me encantaría que esto que dice Guillermo, que se escuchó a las instituciones, se escuchó a los especialistas, pero después definió el gobierno y tiene la potestad, claro, lo votó al intendente Llamosa a la gente, pero yo quiero saber si la discusión es una discusión de matices o de decisiones técnicas vinculadas con la movilidad y el transporte, donde dicen, bueno, nosotros estamos convencidos de que esta propuesta es mejor, incluso lo que escuchamos. Pero la verdad, creo que hoy en la Municipalidad de Río Cuarto, y lo he preguntado porque me encantaría hablar con ese especialista en transporte que tenemos, no existe ninguno. Y si el que toma las decisiones políticas vinculadas al transporte es Marcelo Bressan, a quien yo respeto y personalmente no tengo ningún problema, quiero recordarle que su formación profesional es abogado, con lo cual, por más que lea, como he leído yo y hago un esfuerzo enorme por entender, yo no me sentiría en condiciones de ser yo el que ofrezca condiciones técnicas en un pliego si no consulto con alguien entendido. Bueno, después Marco, sobre eso opino políticamente. Marco, está bien, pero no hay un respaldo técnico, lo que han mandado al Consejo Deliberante y claramente no va a mejorar el servicio para la gente. Una sola cosa, no puedo dejar pasar lo que acaba de decir Marcelo, porque si esas fueran las condiciones, vos sos licenciado en Ciencias Económicas o contador, y entonces yo podría decir, no podés presentar nada que tenga que ver con modificar un pliego relacionado con el transporte porque no soy especialista en el tema, no es así, Marco. No, pero yo he consultado especialistas. Está bien. Eso es lo que voy. Claramente, él tiene una responsabilidad política, lo que digo es en quién se respalda la municipalidad para armar un pliego que especifica cuestiones técnicas. Bueno, a eso voy, Guillermo. Yo podría preguntar también en qué vos te respaldás para decir que el pliego está mal. En lo que hemos conversado con la gente de la UTN, especialista en movilidad urbana, en lo que hemos conversado con la gente de la 2030, que ha presentado un proyecto de movilidad urbana, en lo que hemos estudiado de otros pliegos de licitación. Bien. Me baso en haber estudiado y en haber tratado de entender de qué se trata el tema. Lo que no, a mí no me queda claro, Marco, es qué cuestionan tan profundamente. Digo, que para ustedes, ¿qué, además de la cuestión temporal, qué es lo que se está haciendo mal? Y esta cuestión de la distancia que tienen que un vecino caminar para encontrarse con un colectivo. ¿Qué es lo que les parece a ustedes que queda fuera de este debate? Mira, de lo que vos acabas de enumerar. Sí, esas dos cosas, insisto, pero que se pueden corregir en el debate, supongo, ¿o no? Bueno, el tema es si hay apertura para entender. No, a lo mejor hay que mandar a rehacer el pliego y hay que tomarse otro tiempo para dar la discusión, porque nos parece que el camino está equivocado. Hay dos cuestiones fundamentales que se plantearon en la audiencia y en todas las reuniones que tuvimos y que no están contempladas. Uno, la potestad de garantizar la llegada del transporte público a todos los sectores de la ciudad y darle ese derecho, garantizar ese derecho a todos los vecinos, es del Ejecutivo. En este pliego parece renunciar la municipalidad porque ofrece a las empresas la posibilidad de que presenten un diseño. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí. Primero, porque si no se prioriza el criterio de rentabilidad de una empresa, te va a poner la línea que le parezca. No, bueno, pero eso no quiere decir y lo segundo, perdón, termino. Se plantea va a ser la propuesta técnica que debe incluir un diseño, ¿sí?, diferente posiblemente al actual, de los recorridos
de las calles por donde va a pasar el colectivo. O sea, la empresa que se presente tiene que ofertar. Mira, claro, así todas debe tienen, ser, exactamente. todas y ustedes pueden decir sí o no. Así es, tal cual. Por supuesto. Pero además, más allá de eso, el ¿Y no sería más lógico establecer desde el municipio ese recorrido y que las empresas se avengan a aceptarlo o mejorarlo? No, bueno, nosotros entendemos que lo que está en el pliego es razonable y reitero, porque además, no solo eso, Guillermo, sino que el pliego, una vez concesionado el servicio, también prevé que sea el municipio el que tenga la potestad de obligar a la empresa a rediseñar las líneas y los horarios y las frecuencias. Sí. Un punto básicamente que quería agregar, además de eso, los recorridos, después hay otra gran discusión que se planteó. Está el tema de los centros de transbordo. Se fija el centro de transbordo, uno de ellos en la Plaza Roca. La gran discusión es si seguimos concentrando el tránsito en el microcentro o si lo vamos a desconcentrar. El pliego que hoy está vigente planteaba un centro de transbordo en la herradura del Andino. Nunca se cumplió, pero era desconcentrar el microcentro. Bueno, a mí yo celebro que la oposición cambie de parecer, porque cuando gobernaba Rins, se había en la época de Cantero se sacaron los colectivos que pasaban frente a la plaza y pasaban por calles laterales. Cuando gobernaba Rins, removió eso y pasó nuevamente los colectivos frente a la plaza, porque ¿qué quiere la empresa? Que los colectivos pasen frente a la plaza porque toda la gente está ahí. Es decir, que celebro que la oposición cambie de tema, cambie de perspectiva. Pero hemos escuchado, Guillermo, lo que dijeron los especialistas. Rins ha tenido muchos aciertos, por eso fue 3 veces intendente. Algunos metidos de pata puede haber cometido el contador, y yo lo respeto. Por eso digo, celebro que probablemente ese no será el acierto. De perspectiva. Pero... Y otra cuestión que para mí es fundamental, hablamos con el titular de la empresa, con Titarelli, y Titarelli dice, mejora la calidad de la prestación que un vecino de Río Cuarto tenga que tomar 2 colectivos. Para mí la empeora. No sé, desde el sentido común. Una cosa es subirte a un colectivo y bajarte en el lugar de destino, y otra cosa es subirte a un colectivo, bajarte en un punto, establecer, ojalá que funcione el sistema, o como para que cuando vos te bajás venga el otro, pero a lo mejor puede estar media hora esperando. Y además, y lo pregunto, si mejora o empeora, porque Titarelli dijo que el pliego de concesión establece hasta 3 viajes por un mismo costo. Pagando un solo boleto, sí. Pero es una locura. Una persona tiene que tomar 3 colectivos para llegar de un punto a otro de la ciudad. Me parece que tiene que ver con, entiendo lo que decís, Guillermo, pero yo creo que en realidad tiene que ver con el tiempo que le demande llegar de un punto a otro de la ciudad. Hoy tal vez le pueda demandar más tiempo tomar una sola línea que tener que subir a 3 colectivos. Depende de la frecuencia que esa línea tenga. ¿Usted cree realmente que mejora el servicio que alguien tenga que tomar 3 colectivos y, por eso digo, y tener un tiempo de viaje de 40 minutos a tomar un solo colectivo y tener 50 minutos de viaje? Bueno, ¿te puedo ayudar? Depende. No, gracias, Marcos. Depende con el tiempo que demore en llegar desde el punto de partida al punto de... Ayude. No, pero es que es un concepto, pero de hecho, porque, a ver, vuelvo al tema. Ninguno de los dos es especialista en transporte, pero hemos escuchado. Nosotros hemos tratado de escuchar bien y todo lo que se decía, Guillermo, veo que algo enganchó que tiene que ver con esto. Pero también se nos puede ocurrir a nosotros. Los centros de transbordo son una salida a los problemas de movilidad urbana y transporte en el mundo, con lo cual, obviamente es un cambio cultural muy grande. El tema es con qué calidad y con qué eficiencia se hace. Nos da la sensación que hoy eso no está funcionando claramente ni con calidad ni con eficiencia, y nos da la sensación que no hay herramientas hoy para garantizarlo aun cuando se licite. Pero yo no discutiría eso, porque coincido en que a lo mejor vos tomándote una línea como está hoy en el presente demorás 1 hora y media, y a lo mejor tomándote 2, si vos te bajás en la plaza y enganchás otro directo, es 2 minutos entre un colectivo y otro, está bárbaro. Eso pasa muchas veces en el subte en Buenos Aires, por ejemplo. El tema es hacer funcionar un sistema como funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es un desafío, pero insisto en esta cuestión. Si vamos a dejar el centro de transbordo en la plaza y vamos a decir que todas las líneas troncales y complementarias pasan por ahí, primero antes tenemos que charlar con el CESI y con los sectores interesados. ¿Cómo hacemos para desconcentrar el vehículo privado? Si no, no hay forma, va a ser un caos el centro. Está definido que y si no, hay que sacar los centros de transbordo a otro lado. Está definido. También tiene que ver con lo que la empresa presente como oferta, las empresas. Lo que está definido en principio, la intención es que haya no solo un centro de transbordo en el centro, en la Plaza Roca, sino otro también en Banda Norte, y que por allí pasen las líneas troncales, ¿sí? Estamos en el cara a cara debatiendo respecto de cuán avanzado, cuán atrasada está la discusión en torno del transporte, de la movilidad urbana y de lo que se viene en la discusión del pliego llamado concesión del servicio de transporte.
Les quiero preguntar a ambos para finalizar. ¿Hay algún tema? No, perdón. Antes de entrar estábamos con Marcos, nada, como el país. Preocupado por lo corriente. No, pensé que había un tema de alto impacto y yo estoy de espaldas. En ese caso te hubiera robado la primicia. No hay ningún problema. No es una cuestión de primicia, pero de no pasar de largo. No, le quiero preguntar a ambos porque no he escuchado, y a mí me parece que es fundamental esta cuestión, si se piensa en el futuro, ¿por qué no se contempló resolver la cuestión o del transporte o la movilidad, incluyendo al Gran Río Cuarto, Las Higueras y Olver, que cada vez están más cerca? Y aquí seguimos pensando como la ciudad solitaria que somos. ¿Por qué no se aprovechó la oportunidad? Y yo creo que para cualquier empresa sería mucho más atractivo diseñar un esquema de prestación de servicio que incluya el Gran Río Cuarto. Olver ahora con la autovía va a quedar conectado en 10 minutos. Y Las Higueras está urbanamente entremezclándose con Río Cuarto. Es cierto, el Gran Río Cuarto claramente es un tema que está en agenda para todos nosotros, digo. Sí, pero acá no en el pliego. Es que hay un problema de jurisdicción ahí, que claramente no permite que un municipio se inmiscuya en lo que tiene que ver con otra jurisdicción, que en este caso las rutas que circundan a Río Cuarto obviamente no son jurisdicción las rutas ni de Olver, ni de Higueras, ni mucho menos de Río Cuarto. ¿Y eso no se puede remover como obstáculo? Ese servicio no lo concesionan los municipios, obviamente, tiene que ver con la jurisdicción provincial. Sí, Marco. No, en realidad, tal cual y como están las cosas hoy, como dice Guillermo, hay un tema de jurisdicción. Lo que sí, y lo escuchamos en algunas de las reuniones que hicimos con especialistas, ha habido avances parlamentarios, digamos, consensuados, por ejemplo, en el Gran Mendoza y en otros lugares de la Argentina donde hay localidades muy cercanas que lo han previsto esto. Pero ¿qué hicieron primero? Desarrollaron un plan de movilidad urbana y después finalmente fueron la cuestión jurídico-técnica de cómo establecer una concesión que cubriera esa área metropolitana. Eso fue lo que nosotros intentamos hacer presentando un proyecto en noviembre, que era un plan de movilidad urbana para la ciudad de Río Cuarto a mediano y largo plazo, no era una solución ya del problema. Sí. En el mientras tanto, era ver cómo mejorábamos lo que teníamos. Bueno, el oficialismo ya había tomado otra decisión política que uno respeta, insisto, gobierna el intendente Llamosa, que era avanzar con la licitación. En el camino dimos la discusión de movilidad urbana, pero claro, se adelantó, digamos, una cuestión que a nuestro juicio era posterior a definir un plan de desarrollo urbano que nos parece que Río Cuarto no tiene, no hay un plan de desarrollo en la ciudad, un plan de movilidad urbana y finalmente un subsistema como es el transporte, mejorarlo y volverlo más eficiente. Nos parecía que eso se podía intentar hacer con las reglas de juego que tenemos, el código vigente y el contrato que está vigente, y bueno. Para finalizar, Guillermo, agradeciéndoles a ambos la visita, ¿el intendente los va a recibir al miembro de la oposición? ¿En esta carta abierta le reclaman una audiencia? Reitero, no entendemos que pidan una audiencia con el intendente a 2 días de votarse el pliego en el Consejo Deliberante. El tema estuvo un año en agenda, fue discutido, desde nuestro punto de vista fue debatido, pero además es de público conocimiento que el intendente está con una situación sanitaria que claramente lo tiene aislado. Bueno, se podría hacer de manera virtual eso, ¿no? Podríamos esperar una semana mientras se recupere el intendente. No quieren que se vote esto mañana, el jueves, digo. La verdad que nos parece muy apresurado. O sea que van a votar en contra. Guillermo, nosotros el viernes nos fuimos del Consejo Deliberante a la 1:30 de la tarde, la mayoría de los concejales del bloque, con la idea de que teníamos al menos 15 o 20 días más para seguir debatiendo el tema y ver qué acciones se podían hacer para destrabar sobre todo lo central, que es cómo mejoramos el servicio. No las cuestiones contractuales, formales, que de última sobre eso a la gente, la verdad, nos importa a nosotros, y no digo que no sea importante, pero en el fondo la gente no la entiende, no le interesa. Le interesa que le mejore el servicio, que el colectivo le pase más rápido, más eficiente y demás. Y después a la tarde nos enteramos, porque bueno, Guillermo había tenido una reunión con el presidente de nuestro bloque, Gonzalo Parodi, de que se había definido desde el oficialismo avanzar con la votación del pliego en primera lectura, en simple lectura, y este jueves. ¿Por sí o por no? Porque se nos acabó el tiempo. ¿Cómo está el pliego? ¿Va a venir otra empresa o será la de Río Cuarto que se quede nomás? Me da la sensación de que no hay ninguna chance de que venga otra empresa por esa cantidad de tiempo y con estas condiciones. Pero bueno, es una sensación, ojalá me equivoque y haya competencia. Y digo más, yo tengo un profundo respeto por la empresa porque hace 60 años o más que presta servicio. Durante gran parte de ese tiempo lo prestó con una alta calidad, muy por encima del promedio de lo que era el transporte en otras jurisdicciones. Yo creo que había un deterioro, también
como parte de la crisis del transporte en general, sí. Pero creo que en los últimos años se han tomado decisiones y se han hecho declaraciones desacertadas y eso ha dañado la imagen. De todas formas, siempre aspiro a que sean iniciativas locales las que presten servicio en Río Cuarto, pero bueno, evidentemente en una situación ahora donde estaría bueno que haya competencia y haya un esfuerzo de todos por prestar un servicio mejor. La misma pregunta, pero con una subordinada, ¿no? Porque lo escuchábamos a Titarelli diciendo que empresas de la provincia no se van a presentar. No lo sabemos, yo no lo sé. Él dijo que hay código, lo dijo en este programa. Nosotros entre la FETAP tenemos códigos. Nosotros no nos metemos en otros lados, de otro lado no ven acá. La FETAP es una federación provincial, sí, de empresas. Puede venir una empresa de Buenos Aires o de otro lugar. Sí, claro. ¿No les suena a que todo está armado? No, la verdad es que no. Yo también, ojalá se presentaran varias empresas. Lo cierto es que tomamos parte de lo que decía Marcos. Claramente el sistema de transporte estaba en crisis por una serie de decisiones políticas que claramente exceden nuestra jurisdicción y nuestras posibilidades. Y nada, terminó de eclosionar, o casi eclosionar, diría yo, a partir de la llegada de la pandemia. Nosotros también aspiramos a que el servicio en Río Cuarto, con esta o con otra empresa, vuelva a tener la calidad, como mencionaba Marcos, que lo caracterizó durante décadas. Gracias a ambos. Muchas gracias. Estaremos atentos a lo que ocurra el jueves en el Consejo Deliberante. Gracias por venir al Cara a Cara. Gracias, un gusto. Gracias.